que ahí dice entrada. Ojo con esto, ustedes le van a tener que cambiar en el comando pues el nombre del archivo, ¿verdad? Para que coincida, si no, pues no lo va a reconocer. El que un servidor generó se llamaba nada más entrada. Entonces si a ti te toca equipo 4, pues le va a llamar entrada. Hay que quitarle este equipo EQ3 o cambiar en la instrucción cuando lo llames por este nombre, ¿verdad? Nomás tomarlo en cuenta. Ya está dentro tanto los factores de los topes como los baches, está en milímetros. Ya están ahí. ¿Qué tienes que hacer? Pues generar una matriz de 2 columnas, como lo indicamos la sesión pasada, y tienes que generar tu simulación. Ya está ahí en la plataforma. Ahorita vemos este apartado, te voy a explicar esta parte. Pero bueno, ustedes pueden entrar y verificarlo ya con más calma para que puedan llevar a cabo la simulación que se les solicita. Lo que estoy tomando en cuenta es esto, nada más para que ustedes no caigan en ese error cuando hagan su simulación. Esta parte, ustedes, esta parte de aquí es la que tienen que cotejar. Si se llama tal y como aparece aquí entrada, si le cambiaste el nombre pues y no corrompiste el archivo, pues lo vas a llamar con esa instrucción. Pero si le dejas el equipo tal y como aparece, así lo vas a escribir. Si no, pues te va a decir que no reconoce el archivo, ¿verdad? Obviamente. Y lo demás pues es lo que ya platicamos aquí. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta ahí? No, ahora sí que vamos a ver la última de las unidades. El tema es amplio, entonces yo lo dividí en 2 partes. La primera parte me voy a auxiliar de algunas referencias. Ya está la presentación, pero como no hay mucha red para ligarme, dejé abiertas las presentaciones. Y pues les muestro aquí unidad 5, análisis modal, y con que empezaremos. Ok, esta parte, a ver si se alcanza a ver. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, tenemos en qué se utiliza la vibración PSD, que ya la habíamos utilizado en un eje, si se acuerdan, que habíamos hecho el análisis de cómo se calculaba para un eje que estaba girando. Tiene una implicación más grande en la industria. ¿Cuál es esa implicación? Ahí te damos un ejemplo: cuando tú transportas un equipo, o cuando el equipo va a estar en una planta ya montado y la planta tiene una cimentación, un piso que va a estar sujeta a vibración inherente a la máquina o debido al lugar donde se encuentra. Ahí es donde tendrías esa presencia. En el ejemplo que yo te doy ahí es el famoso sistema de traslado. Yo tengo una máquina y la tengo que mover, me toca trabajar con un industrial y hay que hacer la línea de instalación. Y dicen, aquí vamos a hacer otra línea de máquinas, hay que mover la máquina. Cuando lo transportas y tienes que utilizar montacargas, contenedores o algún sistema de transporte, tienes que cumplir unas normas de transportación, la vibración con la que se mueve. Esas normas se llaman normas ISTA, que parece ISTA. Y las gráficas que observamos son como esa que está ahí. Como se ve muy pequeña y no se alcanzaría a visualizar, pues yo dejé aquí una página ya abierta, que es la referencia que les estoy dando. Y ahí me dice que se puede analizar de 2 maneras. Puedo analizar cómo es la orografía o el piso o el sistema o la carretera por donde va a transitar esa máquina, y lo puedo hacer a través de suponer que el piso es uniforme, sinusoidal, o lo puedo suponer como que la vibración es aleatoria, o sea que la vibración tiene bache, tope y demás, ¿no? A eso se refiere. Esa sinusoidal ya la hemos visto, la hemos trabajado. Y si me voy a la militar estándar, no se alcanza a ver ahí muy bien, pero me dice que ya hay gráficas como esta, en donde dice aquí cómo se expone el elemento, que puede ser la pieza que vas a transportar o el lote que vas a transportar. En la horizontal está la frecuencia de movimiento y en la vertical está el desplazamiento, pero no es un desplazamiento nada más en milímetros. Ese desplazamiento está medido, como lo vimos nosotros, como PSD, Power Spectral Density, o sea, poder de vibración en densidad, y se puede medir como posición, velocidad y aceleración. Esa es la gráfica. Podríamos entrar al detalle, ¿verdad? Obviamente aquí lo estamos viendo. A lo que se refiere, se mide en Gs. Si te acuerdas, en el programa tenías una opción que decía G cuadrada entre cada hertz, ese era el PSD. Inclusive los que bajaron su aplicación en su celular y medían el PSD, te lo da en unidades de gravedad al cuadrado por cada hertz. Ese es el dato al que se refiere. Nada más para hacer ahí la explicación, se alcanza a ver aquí que dice PSD, o lo que sería la gráfica de PSD, y dice gravedades al cuadrado por cada hertz. Eso es lo que está en la vertical, y en la horizontal está la frecuencia, y en colores me está diciendo cómo se está moviendo el objeto, de acuerdo si es las 3 que vieron con el DSP
horizontal, vertical, axial, son las tres unidades. Entonces decir que una es más grande que otra, yo decido cuál es la más importante. Si yo viera esa gráfica, cuál es el PSD que es más significativo, pues no sé qué color sea este, pero el que es más oscuro es el que tiene un valor más alto de PSD, y aquí dice que es la vertical. Entonces, como si yo le pusiera la aplicación a la de equipo, al torno, me da la gráfica PSD en 5 segundos y yo voy a tomar el dato que sea más grande. ¿Sí? Puede ser que la máquina esté moviéndose más en horizontal que en vertical, a eso se refiere. Eso es lo que vemos ahí. Claro, hay más detalle, no vamos a entrar a él, en donde podrías analizar por estadística, una campana de Gauss, quitar el ruido de la señal y establecer eso. Ese es un ejemplo básico que estamos viendo, y así se utiliza. Esas gráficas pues cuestan, ¿verdad? ¿Cómo se obtienen? Bueno, platicarlo un poquito. Lo primero que se hace es establecer quién nos está pidiendo caracterizar el equipo o el producto, y en base a eso se hacen las gráficas. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes, lo que es Flextronics tiene un laboratorio dedicado a eso, en donde antes llegaba P&G, que son los que te vendían el consolidado de Colgate y el jabón y todos esos elementos que se vendían a las ¿cómo le llamaban aquí? Tiene un nombre, se me fue ahorita el nombrecito que le dan. Son como si fueran dispendios pero grandes, le dan un nombrecito. Ellos reciben el producto y te lo revenden. Tienen un nombre. Aquí hay 2 centros así aquí en Aguascalientes por su ubicación en logística. Bueno, llegaban los productos, se embalaban o se acomodaban en pilas y se metían a unas máquinas que ellos tienen, hacían la prueba de vibración, caracterizaban y obtenían estas gráficas y cobraban por eso. ¿Y a quién le vendían eso? Pues obviamente a lo que ahora es Sam's, Walmart, todo eso, porque ellos te pagan que su producto llegue bien. Y no lo puedes hacer con las normas americanas porque las calles de aquí no son igual que las de allá. Entonces tienen que hacer el análisis con ese espectro. Esa gráfica, entonces aquí te pongo un ejemplo. No quiero entrar a todo el detalle, pero aquí está la norma que lo rige, la STM D4169. Este es un sensor de vibración, no es un acelerómetro como tal, es un DSP como el que tenemos nosotros, más costoso. Te da gráficas como esta, como la que te da el celular, y lo que hacen es utilizar estadística avanzada y ellos lo transforman en estas gráficas. Esos datos son los que meten a su máquina y reproduce el movimiento. Es decir, este sensor se le pone al tractocamión o al tren o al avión mientras se traslada, graba la información como si tú pusieras tu celular en el torno, obtienen las gráficas y esas gráficas las venden. Con esa gráfica te la dan como ingeniero, tú se la pones a tu máquina y tu máquina vibra a esa frecuencia y simulas lo que está pasando en la carretera. Eso es lo que nos explica ahí, o es lo que viene en el documento. Como dijimos, es la transportación y eso pues cuesta, ¿verdad? Esa parte es lo que estamos diciendo, eso es lo que dice ahí. Sería interesante entrar a ver esa estadística, porque nosotros llevamos como ingenieros estadística descriptiva y estadística inferencial. Quiere decir que si nos dieran un archivo con 2000 datos o 2000 columnas, tú las podrías procesar con la estadística que conoces en el R, en el Minitab, en el SAP, no sé, en lo que utilices, y darme una gráfica ya como esa. Bueno, eso dice la competencia del mecánico. Bueno, ya que tenemos esas gráficas, lo que hacemos nosotros, o lo que deberíamos de hacer, es revisar si esas gráficas me permiten reproducir lo que ocurre en la realidad. Y aquí te estoy poniendo un ejemplo. Voy a irme desplazando para ubicarlo, y no necesariamente tiene que ser en un software tan complejo. Aquí está el Solid. Tú le pones en SolidWorks en su ayuda y te dice, tiene un buscador para ayuda, y le dices, oye, ¿puedo introducir o puedo darle o declararle una gráfica PSD? Y te va a decir que tiene la opción de crearlo para un automóvil circulando, como es el caso que estoy diciendo, pero también pudieras meter lo que ocurre con un terremoto, o lo que ocurre en turbulencias del aire, o lo que ocurre con el viento, o lo que ocurre con las olas del mar, y esa gráfica es esta, donde tú alimentas y metes la gráfica, que es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a alimentar para obtener esa gráfica. La traducción es muy buena. Cuando tú lo haces con el software te dice alimentar curvas, y dices, pues ¿dónde está la curva? Esas son puras pendientes y no hay curva, pero así le llama, curva de PSD, y es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a agregar esa curva, que eso es lo que dice aquí. La importancia de saber obtener los datos y luego alimentarlo en algún software de especialidad de media gama. Este es de media gama, el Solid. ¿Para qué lo podríamos usar? Aquí está el ejemplo que les decía de Flex.
Ellos lo que tienen son máquinas como esta, aunque más viejas. Aquí estoy poniendo las ¿cómo le llaman? Categorías ISTA, son 7. Nosotros las conocemos porque las usan los ingenieros industriales para transportar maquinaria. Los mecánicos también podemos usarlas. Ahí estoy poniendo como ejemplo la norma 3E. ¿Para qué se usa? Y aquí dice, para mover objetos, aquí le llama paquetes, con un perfil de vibración aleatoria y detallada. Eso es lo que vamos a hacer en la simulación de Solid nosotros, lo que dice ahí, bajo esa norma. Y aquí está el ejemplo, aquí se alcanza a ver una empresa que tiene la gráfica y la máquina, es decir, toma los datos de la primera ruta, la primera corrida, la toma con un sensor, regresa con esa información, lo alimenta en sus máquinas, en este caso máquinas para procesado estadístico, obtiene las gráficas. Esas gráficas las hace estándar, las coteja con el estándar y luego ya las mete a sus máquinas estas que reproducen la carretera. Entonces ya no necesita hacer los viajes. Si va a cambiar por producto, va a meter otro producto que va a estar moviendo, otro componente, pues simplemente le alimenta la gráfica y reproduce. Es como lo que vamos a hacer en Solid nosotros, algo así. Y bueno, no da tanto tiempo para profundizar, pero aquí les muestro una de las empresas que lo hace, que es como referencia nada más. Y aquí vemos que ellos ya nos dan lo que yo les voy a proporcionar a ustedes, lo que sería una tablita con los datos de frecuencia y PCD. Nosotros vamos a crear esta gráfica en SolidWorks y después pues vamos a obtener la respuesta, ¿no? Esta es la máquina que ellos tienen, ellos no lo hacen directamente en Solid. Tienen la máquina donde ellos ponen el elemento y el elemento vibra, ¿no? Ese es el ejemplo. Ya les había comentado por al inicio, pero igualmente aquí lo pongo para que lo vean. Este es el que tiene aquí, muy similar al que tiene el CERIAM, aquí del TEC de Monterrey, el centro de medición. Ellos tienen algo como eso, pero lo que ponen no son asientos, ponen un monobloc. Y ponen el monobloc y lo hacen vibrar. Y entonces predicen la falla, si se va a cuartear, si va a entrar en resonancia. Pero, ¿cómo saben cómo va a vibrar eso? Pues le alimentan a esas máquinas, que no son más que actuadores, a su control, le alimentan esa gráfica que les mostré. Y eso es lo que no te quieren dar. A ver, pásame esa gráfica de aquí de Aguascalientes a Guadalajara, de Aguascalientes a Zacatecas, de Aguascalientes. No, esas son de ellos. Entonces esa gráfica es su tecnología. Te muestro cómo se hace y te cobro por la práctica, por hacer ese análisis, pero no te dan las gráficas, ¿sale? Si no han corrido a Falcon, ahí sí, conocido mío, y ahí una vez fui a una capacitación de diseño de empaques y yo vi su máquina y digo, ¿tienes las gráficas? Pásamelas. No, ni de cuates. Nomás velas, así las conoces, pues sí, sí las conozco. Nomás velas de lejitos y ya, no te las facilitamos. ¿Por qué? Porque habría que pagar por tenerlas, ¿no? Esa es la referencia. Aquí te pongo en la presentación por qué se genera ese dominio de la información, que básicamente es pues quien tenga el procesado. Yo aquí contrataría un buen industrial. Primero en instrumentación, pues compra el sensor a tomar los datos, o acelerómetros triaxiales de alta gama. Los datos, bájalos a una computadora y ahora sí un industrial que lo procese y me dé las gráficas y ahora sí ya nosotros hacemos el resto, ¿no? Bueno, lo que está ahí, esa es la gráfica ejemplo y lo último que puse, mi última filmina, eso no es nuevo, ya está cambiando. Antes era así como se ve del lado derecho, tenías la máquina, alimentabas una gráfica, se movía de acuerdo a la gráfica y te decías, eso ya está quedando en el pasado. Lo que están haciendo ahora es esto, la inteligencia artificial. Ahora están poniendo, voy por una carretera, características como la de Guadalajara libre, le pones el nombre para que vea el contexto, tómalo de satélite a través de verlo en el Google Maps, toma los datos o utiliza un software de geotecnología, hasta le das el nombre, entonces él toma la orografía de inteligencia artificial y dice, ahora genérame una gráfica PSD. Y entonces ya alimentas directo ya a tu simulador, a tu software, ya no ocupaste ni la máquina, ni la gráfica, hacia allá va. Ya me tocó ver un desarrollo de esos, por eso lo estoy poniendo ahí, hacia eso va. Entonces, ¿qué es lo que te exige? Pues que ahora seas más capaz, porque ahora tú vas a tener que hacer eso. O sea, que se vaya por esa vía, ¿no?, de la transportación, que deja bastantes billetes. ¿Por qué? Pues porque no hay muchos que le sepan. Pues no es tan sencillo como se ve, de hecho es más complejo. Y está cambiando, ¿no? Cada época de lluvias, cada nueva administración, nuevos baches, nuevos topes, nuevas rutas, ya no son federales, nueva Guardia Nacional, más tiempos de traslado, etc. Entonces todo esto está cambiando y eso es lo que viene ahí, el IoT que le llaman, ¿verdad? El IoT de las cosas. Bueno, esa es la presentación general, muy sencilla. ¿Qué vamos a hacer? O más bien, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, aquí les puse la referencia para que vieran de dónde lo tomo, no es
idea mía, es lo que se viene, lo nuevo, ¿sale? Nada más para saber en qué estamos. Ya esto se está quedando atrás, ya directamente es con la inteligencia artificial. Bueno, pues vamos a analizar alguna máquina. Yo, por ejemplo, descargué, me fui a GrabCAD, lo dejé ahí abierto para que veas, y busqué un torno CNC, hay varios, descargué el más completo que encontré, es este que estoy ahí mostrando, y a partir de ahí lo exporté. Voy a mostrarlo aquí, más para que se vea. Entonces ese sería el diseño en SolidWorks 2024, si no mal recuerdo. Y bueno, lo único que hicimos nosotros pues fue verificar que no tuviera interferencias aquí, en calcular y verificar detección de interferencias, y después pues verificamos qué partes le puso aquí el diseñador, ¿no? En donde vemos pues las partes generales, ¿no? Que sería tanto la torreta, el portaburiles, la bancada, etcétera, ¿no? Obvio lo podría simplificar, pero la idea es analizarlo con la mayor cantidad de componentes posibles. ¿Qué componentes deberías de considerar? Lo que es el chasis, la bancada o el bastidor, donde está el elemento de corte y donde está el elemento de sujeción de la pieza que vas a maquinar, si fuera un torno. Si es un taladro de banco, pues sería el chasis del taladro, pásale compañero, lo que sería el broquero, donde estaría obviamente la prensa de la bancada para sujetar. Eso es lo que tendrías que poner, porque la máquina en sí va a vibrar cuando esté operando, y ese dato es lo que vamos a alimentar y queremos ver qué pieza va a fallar, porque lo que vamos a analizar es un ensamble. Hasta ahí pues, va a ser libre el que tú quieras utilizar, depende de tu equipo también lo que pueda hacer. Por ejemplo, para aperturarlo se tardó cerca de 5 minutos, nomás para abrirlo, por las piezas que tiene. Pero bueno, lo último, y aquí eso lo dejé aquí para que tuvieran una referencia ustedes en ChatGPT. Yo tengo dos opciones para utilizar en SolidWorks, ahorita lo voy a mostrar, pero utilizo dinámica, movimiento dinámico aleatorio, que ahí dice random o vibración random, y dentro de esa hay dos, uno que se llama excitación en la base seleccionada y otro que se llama excitación en la base, pero ya fija o definida. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, pues aquí lo puse nada más como referencia por si ustedes no lo memorizan, pues ahí lo pueden googlear, ahí le ponen ahí en su cuenta, y lo que te va a decir es lo obvio. Cuando tú le dices que es en la base seleccionada, es como si yo tuviera aquí la mesa y le digo, quiero saber qué está pasando en la vibración solo con la cubierta. Selecciono la cubierta, nada más la cubierta, y le digo el PSD que voy a usar, y listo. Y cuando yo le digo seleccionar en base a lo que es la referencia fija, no necesitas tocar nada de la pieza, simplemente le dices a qué plano vas a trabajar, lateral, frontal, superior, y solito va a calcular en toda la máquina cuál es la vibración que genera la falla. Entonces, ¿de qué depende cuál van a usar? Pues básicamente del equipo que tengan. Que si el equipo te da las prestaciones, pues yo puedo analizar el torno completo, lo hago vibrar de acuerdo a la gráfica y veo qué pasa. Pero si mi equipo dice, voy a tronar con eso, entonces no selecciono todo el torno, me voy nada más al chuck con el bastidor, 2 piezas, 3 piezas, y selecciono la parte que me interesa, la parte fija y la parte que me interesa, y hago el modelo. Entonces en realidad lo óptimo sería hacer la base completa, pero quizás sus equipos no pueden. Entonces nada más como referencia, ¿no? Para que vean dónde lo pueden consultar, porque Solid no te lo dice. Y ahora sí, voy a ir a la simulación, que obviamente nos va a tomar más tiempo hacerla, pero quiero que vean los detalles finos, porque como cada diseño va a ser diferente, entonces van a tener problemas diferentes, ¿no? Entonces lo primero que haces es, bueno, traes tu ensamble, sencillo o complejo, el que hayas diseñado o lo hayas importado de alguna de las plataformas, te vas a simulación, nuevo estudio, y vas a elegir el estudio de dinámica, y en dinámica vas a buscar el que dice dinámica random o dinámica aleatoria, y lo estoy señalando, lo seleccionamos. Espero a que abra, se tarda porque está muy pesada esta simulación, vamos a esperarnos. Ahora te voy a mostrar la ruta. De hecho yo ya hice una para ver cuánto se tardaba, aproximadamente 40 minutitos le llevó esta simulación. Pero ahorita nomás voy a mostrar los pasos, luego ya los simplifico para mostrarlos, ¿no? Pero la idea es que veas que, ¿por qué? Dicen, ¿por qué no analizamos todo? Pues porque se hace más compleja la malla, no por otra cosa. Pero bueno, lo demás es relativamente sencillo. Lo más complicado que es, pues encontrar la gráfica, que ahorita voy para allá,
Nada más que quiero mostrarles cuál es la ruta y cuál van a usar, cuál opción, ¿verdad? Y ahorita les muestro en otra presentación el análisis que yo hice de los tornos y de las fresas, porque son los bases. Tú puedes usar otra máquina, un cepillo, un taladro, una sierra cinta, la máquina que quieras. Claro, hay que saber su PSD y lo pueden hacer con el celular, con la aplicación, o lo pueden investigar. Ahorita no quiero cambiar de pantalla porque se inhibe. Dice, no todos los recursos van al Solid ahorita. Entonces no queremos mover, por eso fui cerrando las pantallas. Como puedes ver, ahí en un abajo que dice dinámico 1, ya fue el que ya hicimos. Por eso lo quise dejar abierto para que no se tardara en aperturarlo. Y no quiero editarlo porque se perdería el cálculo que ya hice. Nada más para mostrar la ruta. En lo que abre, pues es relativamente sencillo. Seleccionas el material que vas a usar en los componentes, ahorita lo muestro. Seleccionas dónde lo vas a fijar. Este tiene galletas, tiene 6 galletas o niveladores y tiene 2 tornillos en el extremo, así lo diseñó la persona. Entonces elijo los 4 y los dos tornillos como elementos fijos y luego ya le digo que voy a usar una base uniforme y solito el programa, la base que va a entender es lo que yo fijé. No necesito indicar nada, le digo base fija y va a tomar lo que yo le puse como ancla, solito. Y luego me va a preguntar con qué plano. En mi caso, de ese, ya lo termino ahí, de ese plano voy a elegir lo que para mí es el top, la parte superior. Ahí les voy a mostrar, no voy a asignar ahorita el material porque se tardaría, pero hay que asignar el material a todo esto que estoy señalando. Se tardaría un ratito pues para asignar material. Pero aquí donde dice sujeción, geometría fija, y tú eliges que no se va a mover, eso es muy rápido. Simplemente es buscar en tu máquina dónde no se estaría moviendo el objeto. Yo elijo pues alguno de los elementos que están en la parte inferior, ahorita nada más que se mueva para que se pueda ver. Y lo que seleccionamos fueron las galletas que indiqué, no sé si se alcanzan a ver aquí, estas galletitas. Ahorita nada más que acabe de leerlo, porque si no se inhibe. Ahí está, ahí se ve. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esas 6 galletas y estos 2 tornillos, este y este. Ahorita nada más voy a seleccionar algunos para que no se entretenga, pero seleccionas esta cara como ejemplo, esta cara de aquí, y le das a aceptar. Ahorita nada más para que no se entretenga. Si se alcanza a ver ahí que se ponen, ya como tú ya sabes, se ponen unas anclas que son vectorcitos en color verde, en X, Y, Z. ¿Sí? Se tarda porque está tratando de leer toda la máquina, que está bastante compleja. Mira, ahí se ve ya la sujeción. ¿Qué haces? Pues te acercas y eliges las 6. Nada más pongo algunas de ejemplo, ¿no? Y le das aquí a aceptar. ¿Vale? Esa es la primera parte, ya se tardó en leer, pero ahí se ve. Ahí está. Es esta de aquí, en el ejemplo esta de aquí, esta, las 2 de acá del extremo y estos tornillitos, las cabezas, esta de aquí. Claro, si le quito el detalle se va a tardar menos, obviamente, ¿verdad? Y después lo que hacemos, ya que seleccionamos, ves que apenas abrió las partes que tiene, pues algunas, ¿no? Algunas partes de las que tiene. Y luego lo que haríamos, que esta es la parte interesante, donde dice cargas externas, le vas a dar la opción, dice excitación de la base uniforme. Tiene seleccionada y uniforme. Si tú le das uniforme, que es la que vamos a usar cuando es completa la máquina, tiene que haber una sujeción y la va a llamar. Fíjate cómo aquí me dice no hay sujeción. ¿Por qué? Porque no le di a aceptar en ninguna de las anclas. Cuando ya tenga una la va a llamar. Ejemplo otra vez, espero que no se tarde para que lo alcancen a ver. Voy a poner nada más una, esta, para que veas que aparece ya aquí cuando yo le digo carga uniforme, y aquí ya me da la opción. ¿Por qué me da la opción? Porque ya tiene una fijación, si no, no te va a dejar. ¿Qué vas a poner tú? Pues vas a poner el valor de tu PSD. Aquí la pregunta es ¿qué PSD conseguiste? Posición, velocidad o aceleración. Ahorita les voy a mostrar unos de los que yo tengo. Los que yo tengo todos son en base a la G, todos son aceleración. Entonces todos son este de aquí. Y están en las unidades gravedad al cuadrado por Hertz, y son normales al plano. ¿Qué plano? Bueno, ¿dónde lo sujeté? Para mí, no se va a alcanzar a ver allá, pero es el plano XY, el suelo. Normal a ese. Entonces elijo este icono, normal, y se debe de ver, cuando yo le ponga aquí el valor, se debe de ver un vector en medio. ¿Qué valor? Le vas a poner la gravedad más grande que haya en tu gráfica. Por eso al inicio les mostré una que aparecía como en negro y les dije, ¿cuál es la más grande? Esta. ¿En qué eje es? No, pues que en vertical. Ese es el dato que vas a poner aquí.
Entonces aquí no sé, 15, 20, lo que sea, lo indicas, le das un clic en la zona gráfica y se debe de ver un vector. Vamos a hacer esto en línea oculta, a ver si se alcanza a ver. Se debe ver un vector en medio, en el centroide de toda la máquina. No importa si va hacia arriba o va hacia abajo, porque va a ser aleatorio y lo va a hacer en función de ese dato. Ahora, ese es el dato máximo. Voy a meter la gráfica. Para meter la gráfica completa tengo que darle aquí donde dice curva y le tengo que dar editar, y aquí voy a ir alimentando mis valores en hertz, la frecuencia y la gravedad uno por uno, para crear la gráfica que les mostré, y luego ya lo simulo. Ese es el procedimiento. Fíjate, está muy sencillo. ¿Cuál es el problema? Tener la máquina, saber dónde la voy a fijar y tener obviamente la interpretación de los datos, saber cuál es el PSD más grande, en qué eje es, y alimentamos. Y ya les muestro esta parte. Es sencillo realmente, teniendo los datos. Y ahora vamos a la última teoría, que es donde se van a entretener un poquito. Yo hice esta presentación, espero que más o menos lo pueda transmitir lo que quiero hacer. Yo analicé algunas máquinas para poder explicarlo. Ahí viene cómo se comporta el PSD para torno y fresadora. Por ejemplo, a nivel general, ese sería el comportamiento que vemos en un torno típico, cuando ya está cortando, cuando ya está operando a velocidad normal. En la vertical dice ahí densidad espectral de potencia, o sea, PSD. Me está dando el PSD y en la horizontal la frecuencia. Entonces me está diciendo que aquí sería el valor PSD máximo que mencioné. A ver, hay que poner más datos aquí. Pero tengo diferentes puntos, o sea, la gráfica no siempre da como un trapecio, como el que veíamos, puede dar cualquiera. ¿Sale? Ese es en general, pero cuando ya lo hacemos de manera concienzuda, viendo cómo se comporta el torno, son gráficas como estas. A ver si se alcanza a ver. Ahí tenemos una gráfica en donde tengo dos líneas. La línea continua representa cuando está trabajando en su manera óptima, y la línea discontinua es cuando ya se desgastó el cortador o el buril, o es cuando le estás metiendo demasiado avance, o sea, ya está vibrando, pero debido a que está operando mal. Entonces, como puedes observar, tienes diferencias de gráficas. Aquí sería, no se alcance a apreciar, pero esta de aquí, que estoy señalando, vamos a cambiarle aquí, esta de aquí, este pico, esto corresponde a la gráfica cuando opera bien. Y cuando ya está operando mal, que ya está en condiciones no normales, el caso extremo sería este, y un caso aceptable, digamos, lo de operación, pero ya no en óptimas condiciones, sería este. Claro, eso te lo voy a pasar como un archivo en Excel, ¿no? Pero para que lo veas, tendrías que hacer ese análisis o tú obtenerlo de tu aplicación. Ese es un caso. Otro caso, ¿qué pasa cuando la máquina es perfecta, es nueva, pero solamente tú puedes garantizar que lo que está mal o está bien es el cortador? No la máquina, que la bancada, que el usillo, no, el cortador, específicamente lo que sería para ti el chuck y el cortaburil. Entonces, si eso está bien y el cortador es lo que está mal, ya cambia la gráfica. Aquí vemos cuando está perfecto el cortador y vemos la diferencia cuando el cortador está mal, pero la máquina está óptima. Nada más para que te des una idea. Otro ejemplo, ahora en una fresadora, y estuve buscándoles la información para poder explicarles. Aquí tenemos cuando hace el fresado de manera frontal, cuando hace nada más el careado frontal, y vemos operaciones típicas. Como puedes ver, se generaría una pendiente aquí. Ese sería el comportamiento típico. Pero ¿qué pasa cuando el sistema entra en resonancia? O sea, está operando bien, pero le pones un material muy duro, entonces cuando entra con él no lo puede cortar el buril y empieza a vibrar todo eso. Acuérdate que la frecuencia del sistema se igualaba con la frecuencia del elemento, y esa era resonancia. Eso es lo que ocurre. Cuando ocurre eso, en vez de tener este PSD, tiene este. Entonces, pero no son datos aleatorios, son típicos de tornos y fresadoras. De ahí saqué yo las gráficas. Es decir, yo conseguí estas gráficas, porque no me dan las de PSD, y yo las pasé a un Excel y generé las gráficas. Claro, muy sencillas, ¿verdad? No con el detalle. Pues esas son las que nosotros estaríamos usando. Claro, eres libre de tú utilizar tu PSD, tu aplicación, y verlo en una máquina. Nada más que solo puedes tomar 5 segundos y no sé cuántos datos tome tu aplicación, porque de acuerdo a los datos es lo cuadrada que te va a dar la gráfica, ¿verdad? Entre más datos, pues más suavizada; entre menos datos, pues te va a dar toda como la primera que mostré al inicio. Entonces, esa es la referencia. Con una de estas yo voy a trabajar, que es la que yo puse. De hecho,
yo me fui a este caso, al que yo voy a analizar, es este, condición normal de un torno CNC, este es el que yo voy a utilizar, este de aquí, este es el dato que yo voy a alimentar, esta va a ser mi gráfica, y con esa voy a hacer el análisis o la simulación. Entonces, bueno, esa sería en general la teoría. Fíjate, está muy sencillo. Vamos a ver aquí si ya terminó de aperturarlo, nada más para mostrarlo. Bueno, una vez que tengas esa gráfica, la puedas cargar, vas a irte a donde dice amortiguamiento, botón derecho, editar, y aquí no nos la vamos a complicar porque como no sabemos cuál es el coeficiente de amortiguamiento de cada pieza del torno, pues le voy a decir que él calcule una matriz. Es la opción que dice aquí, amortiguador de Rayleigh. No se alcanzaron a ver que tenía esa opción, y automático va a ser una matriz de rigidez el programa. Y está. Ya lo único que tendría que hacer es asignarle el material y cargar mi pequeña gráfica. Claro, voy a hacer aquí uno más pequeño con menos piezas para que vean todo el proceso, pero en realidad podrías hacer este, pero sí se va a entretener pues un ratito. No la puedes usar en nada más porque está todos los recursos en esa simulación. Se puede hacer en línea también, necesitas conectar varias computadoras, ¿no?, para que use la memoria de varias computadoras, como lo haces con análisis de fluidos también en Solid. Y lo último que yo les recomendaría, como lo hicimos en otras simulaciones, en propiedades, pues no hagas 15 cálculos, ¿verdad? Pues ya con que haga uno ya la hicimos, ¿ya? El primero, con que haga uno. Si tuvieras tu gráfica ya bien establecida, la conoces bien, aquí te dice que detenga cuando llegue a ciertos hertz. Se fijaron que la horizontal eran ciertos hertz y la vertical era el PSD en Gs. Pues si mi gráfica llega hasta 50 hertz, pues aquí le pongo que detenga la simulación cuando llegue a esos hertz, para que no siga buscando a mayor frecuencia. Lo puedes hacer, pero bueno, solo si conoces el dato, ¿eh? Si no, nada más con que le cambies aquí y calcule con la primer frecuencia. Y eso es básicamente lo que haces, ¿no? Eso es sencillo. Ahora ustedes van a tener que definir, yo no les voy a decir qué máquina, ustedes por equipo van a elegir. Lo que yo te voy a pedir es que no sea ninguna igual. Pasa, ninguna igual. Yo estoy usando de la gráfica que te mostré, voy a usar una, pero ¿cuántas posibilidades hay? Pues como viste, cada presentacioncita que te mostré, Filmina, tenía al menos dos casos: el que era con desgaste, sin desgaste del cortador, con desgaste de la máquina, sin desgaste de la máquina, con la fresadora generando una pendiente. Entonces esas ya son unos casos que podrías usar, pero también puede ser que explores cualquier máquina de las que hay en el taller, la que sea, nada más si necesitas tener el diseño. Ese es el detalle y el material, porque lo demás pues con la aplicación bajas y ves el PSD, que ese sí es el que mostraron con el de Resonance, por ejemplo, sí te da el PSD directo, ¿sí? Y también lo hace el de Analysis Vibration, pero hay que configurarlo. Y ese sería lo que estaríamos nosotros usando. Y aquí voy a cerrar esto, que no tiene caso, para mostrarlo, ¿no?, en este buscador. A ver si me deja, ¿verdad? Y lo que mañana haría es la simulación. Les muestro la que ya hice, nomás vean, así quedó. Se tarda en abrir los resultados. Y ya hacemos una pequeñita de 4 o 5 piezas. Me refiero, sigue siendo parte del torno, pero no todo el torno, por el tiempo. Y que veas cómo lo hace. Y les muestro la gráfica como la que ustedes van a utilizar. Ya sea que tomen mi gráfica y de ahí creen su archivo, de lo que pueden hacer, o creen el suyo desde su aplicación, la opción que quieran. Cualquiera de las dos es válida, ya depende de su expertise. Y esa es la última actividad que van a entregar. Hay otras más, pero ya no nos da tiempo. Con eso la hacemos. ¿Dudas hasta ahí, compañeros? No, facilito, ¿no? Mañana estaríamos terminando para pasar a su evaluación. Por eso no evalúo esta unidad, porque imagínense que falle el equipo, pues ya no hiciste nada. Y esta sí está un poquito más laboriosa que todas las anteriores. Ahí le dejamos.